Hoy vamos a ver la segunda parte del capítulo 8, en donde el tema es del carnero y del macho cabrío. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en la primera parte de esta lección. Empezando en el verso 4, dice el pasaje: vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Este carnero del cual está hablando aquí el profeta Daniel es haciendo referencia al imperio medo-persa. Recuerden, hermanos, que en el capítulo 7, este carnero está representado por un oso. Y en el capítulo 2 de Daniel está representado por el pecho y los brazos de plata. Pero aquí se habla de ellos como el carnero. Y nos habla en este versículo 2 de cómo ese imperio creció de tal manera que ninguna bestia podía parar delante de él. Eso quiere decir que todos los pueblos que ellos invadieron fueron conquistados y fueron añadidos al imperio medo-persa. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra. Ahora, este macho cabrío que viene del poniente, quiere decir que venía del occidente, de donde se pone el sol. Y este macho cabrío nos lo explica muy bien el mismo capítulo de quien está hablando. Un macho cabrío, la identidad de él se nos dice en el versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En otras palabras, está haciendo alusión a Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Sigue diciendo que venía del lado del poniente. En otras palabras, venía del occidente del imperio medo-persa, en donde se encontraba Macedonia, Grecia. Sigue diciendo que no tocaba tierra. Lo que quiere decir con eso de que no tocaba tierra es que era un animal de rápido movimiento. Se movía tan rápido que sus pies no tocaban el suelo. Lo que nos está mostrando es cómo Alejandro, o este macho cabrío, conquistó de una manera tan rápida, venció de una manera tan rápida al imperio medo-persa. Sigue diciendo, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Recuerden que este carnero representa a los medos y a los persas, al imperio medo-persa. Y en el verso 7 dice, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. La derrota que Alejandro el Grande infligió sobre el imperio medo-persa fue de tal magnitud
que el imperio medo-persa no pudo recuperarse. Y empieza entonces el imperio griego, bajo Alejandro el Grande. Dice el verso 8, en la primera parte, y el macho cabrío, recuerden que este macho es el que hiere al carnero de los dos cuernos al imperio medo-persa, se engrandeció sobremanera. Para eso de que este se engrandeció sobremanera, está indicando del territorio que abarcó el imperio griego bajo Alejandro. El macho cabrío se engrandeció sobremanera. Ustedes están observando ahí en pantalla un mapa donde se muestra lo que abarcó todo el imperio griego. La magnitud del tamaño de ese imperio. ¿Desde dónde se extendió? Desde el occidente hasta el oriente, del norte al sur. Y continúa diciendo el verso 8, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Cuando dice que ese cuerno fue quebrado, está haciendo alusión a la muerte de Alejandro. Alejandro murió muy joven, murió a los 33 años. Cuando ya estaba en su apogeo, su imperio, el imperio que había él formado después de vencer al imperio medo-persa, él muere. Se describe aquí con la expresión, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Eso nos dice que a la muerte de Alejandro, el imperio griego fue dividido entre sus 4 generales principales. Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y los seleucos o los seleucidas. El imperio se dividió en 4 secciones, que es lo que nos dice ahí en el verso 8. Cuando el cuerno fue quebrado, cuando Alejandro muere, surgen otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. O sea, pues, al norte, al sur, al oriente y al occidente. Versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. De uno de los 4 cuernos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. En la imagen que ustedes están observando ahí del macho cabrío con 4 cuernos, pueden observar que en el círculo en rojo se está mostrando un cuerno pequeño que sale de uno de los 4 cuernos. Pero antes de entrar, hermanos, a hablar de este cuerno pequeño, que es de lo que vamos a hablar en el resto de la lección, pues quiero invitarles a que le presten atención al siguiente video, que nos va a dar un buen resumen acerca de este cuerno pequeño. Cuando termine el video, vamos a continuar entonces con la exposición. Antíoco IV Epífanes fue el 8º gobernante de la dinastía Seleucida, rigiendo los destinos del imperio desde el año 175 al 164 antes de nuestra era. Su verdadero nombre fue Mitrídates, y solo asumió el nombre de Antíoco cuando estuvo en el trono. Mitrídates fue hijo de Antíoco III el Grande, uno de los más grandes gobernantes de la historia del imperio Seleucida. Como potencial sucesor de su padre, el futuro Antíoco IV se convirtió en rehén político de la República Romana a raíz del Tratado de Apamea, efectuado en el año 188 antes de nuestra era, con la finalidad de garantizar la paz entre romanos y seleucidas.
Posteriormente, ya como soberano, se convertiría en el único rey seleucida en reclamar honores divinos, tal como lo evidencia su título Epífanes, es decir, Dios manifestado. El ascenso de Antíoco al trono seleucida fue muy complejo. Durante su estadía en Roma, se enteró de la muerte de su padre y del nombramiento de su hermano Seleuco IV Filopator como nuevo rey seleucida en el año 187 antes de nuestra era. Con estos acontecimientos, Antíoco fue reemplazado por su sobrino y sucesor al trono, Demetrio, quien se convirtió en el nuevo rehén político de Roma. Tras su liberación, Antíoco se radicó en Atenas, donde contribuyó a la construcción del templo de Zeus. Posteriormente, tras el asesinato del rey Seleucida y el ascenso de un usurpador de nombre Heliodoro, Antíoco viajó desde Atenas hasta Siria y con la ayuda del rey Eumenes II de Pérgamo consiguió hacerse con el reinado seleucida. En primera instancia como corregente de otro de sus sobrinos y luego usurpando oficialmente el trono. La alianza de Antíoco con Eumenes le aseguraba tener buenas relaciones con Roma, ya que el rey de Pérgamo era el principal aliado romano en la región. Antíoco envió a Roma una embajada con la finalidad de pagar una parte de lo acordado en el Tratado de Apamea, pero en dicha visita también se gestionó una renovada alianza con Roma. En el año 170 antes de nuestra era, Egipto y el reino seleucida se enfrascaron en una disputa por el control de la región de Celesyria. Antíoco organizó un ataque preventivo contra Egipto, que se encontraba gobernado por Ptolomeo VI. Los seleucidas triunfaron en las contiendas y se hicieron con el control de la ciudad de Pelucio. Luego de estas victorias, el ejército seleucida avanzó por todo el reino ptolemaico, conquistando gran parte de Egipto con la excepción de Alejandría. Antíoco consiguió capturar al propio faraón, pero dispuso que éste siguiera gobernando como monarca títere de los seleucidas. Esta decisión fue tomada con la finalidad de no alarmar a la poderosa República de Roma, la misma que no intervino en esta disputa, puesto que se encontraba librando la Tercera Guerra de Macedonia. Cuando Antíoco se retiró de Egipto, Alejandría se rebeló ante lo acontecido y se impulsó la elección de un nuevo rey. Este sería Ptolomeo VIII, uno de los hermanos del monarca vencido, Ptolomeo VI. Ambos hermanos decidieron gobernar juntos y ante este giro de los acontecimientos, Antíoco decidió atacar nuevamente a Egipto. Conquistó Chipre, ocupó rápidamente Menfis y fue coronado rey de Egipto. Pero los seleucidas no contaban con la intervención en esta ocasión del Senado romano. Los ptolomeos vencidos habían solicitado la ayuda de la República y ésta envió a un embajador llamado Cayo Popilio Lenas, quien interceptó a Antíoco antes de llegar a Alejandría. El mensaje del Senado romano solicitaba la retirada del ejército seleucida de los territorios de Egipto y Chipre. Si esto no se efectuaba, lo tomarían como una declaración de guerra. Antíoco respondió que la decisión la discutiría con su consejo, pero el enviado romano trazó una circunferencia en la arena alrededor de Antíoco y le manifestó que antes de que abandonara el círculo debía darle una respuesta para trasladarla al Senado. Finalmente, Antíoco decidió retirarse y su disputa con Egipto finalizó. Otro de los sucesos relevantes del reinado de Antíoco IV Epífanes fue el conflicto que tuvo en Judea. Los judíos de aquella época vivían enfrentados entre dos grandes bandos, aquellos que seguían férreamente su tradición religiosa y los que apostaban por la helenización. Cuando Antíoco llegó al trono, depuso al sumo sacerdote Onías III, aceptando el soborno de Jasón, hermano de Onías, y convirtiéndolo en el nuevo sumo sacerdote del templo de Jerusalén. Jasón abolió la teocracia tradicional y recibió de Antíoco el permiso para convertir Jerusalén en una polis griega y renombrarla Antioquía. Pero luego aparece en escena un judío de nombre Menelao, quien también soborna a Antíoco y este último le cede el puesto de Jasón.
Menelao ordenó la muerte de Onías III y los judíos empezaron a levantarse ante el nuevo sumo sacerdote, quien llegó a ser procesado ante Antíoco, pero nuevamente, mediante sobornos, consiguió librarse de la situación. Cuando Antíoco se encontraba en Egipto, se difundió el rumor de que había muerto, por lo que Jasón pensó que era el momento preciso para tomar Jerusalén y regresar al cargo de sumo sacerdote. Antíoco se enteró de los acontecimientos suscitados en Judea y en el año 168 antes de nuestra era decidió atacar Jerusalén, ejecutar a gran cantidad de judíos y restaurar a Menelao como sumo sacerdote. A partir de este momento, el rey Seleucida se puso del lado de los judíos helenizados, prohibiendo los ritos y tradiciones religiosas de los judíos y también de los samaritanos. Además, se ordenó la adoración de Zeus como el dios supremo. El cumplimiento de estos decretos fue supervisado por un ejército seleucida enviado por el soberano a Judea y Samaria. Finalmente, un grupo de judíos, liderados por Judas Macabeo, consiguieron vencer al ejército seleucida mediante la famosa táctica de guerra de guerrillas. Y después de varias contiendas, los macabeos lograron tomar el control de Jerusalén y de su templo. El triunfo de los macabeos sobre los seleucidas es conmemorado hasta nuestros días en la tradicional festividad judía de Hanukkah. Mientras esto se llevaba a cabo, el rey Mitrídates I de Partia lideraba una incursión bélica al este del reino seleucida, tomando de esta manera la ciudad de Herat e interrumpiendo la ruta comercial de los seleucidas con India. Antíoco delegó a uno de sus comandantes el conflicto en Judea, mientras que el soberano lideró personalmente a su ejército en contra de los partos. A pesar del éxito inicial seleucida en el conflicto con los partos, el rey Antíoco IV Epífanes fallecería repentinamente a causa de una enfermedad en el año 164 antes de nuestra era. El comportamiento excéntrico y las acciones caprichosas de Antíoco durante sus interacciones con la gente común, como aparecer en los baños públicos y postularse para importantes cargos, llevaron a algunos de sus contemporáneos a llamarlo Epímanes, es decir, el loco, siendo esto un juego de palabras sobre su título, Epífanes. Después de su muerte, las luchas de poder entre los miembros de la dinastía seleucida contribuyeron en gran medida al colapso del imperio. Comenta, ¿a qué otro personaje de la dinastía seleucida te gustaría que le dedique un próximo video? Suscríbete al canal. Bueno, hermanos, después de haber visto este pequeño video que tiene que ver con lo que vamos a estar estudiando, espero que le hayan prestado atención a lo que se nos informa en él. Volviendo al versículo 9 del capítulo 8, dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. De uno de los 4 cuernos. Recuerden que el cuerno fue quebrado, refiriéndose a Alejandro, a su muerte, y en su lugar el imperio griego es dividido entre 4 de sus generales, entre 4 cuernos. Y de uno de esos cuernos salió un cuerno pequeño. Como vimos en el documental, la historia cuenta que ese cuerno pequeño hacía alusión a Antíoco Epífanes. En la lección de hoy voy a estar leyendo algunos apartes de uno de los libros apócrifos del Antiguo Testamento, Primera de Macabeos. Aunque es un libro apócrifo, es un libro histórico, porque cuenta los eventos durante el periodo intertestamentario, particularmente de los últimos 200 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Macabeos 1:10 dice, de ellos surgió un renuevo pecador, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma. Subió al trono el año 137 del imperio de los griegos. Ahora, este Antíoco Epífanes, o como
veíamos ahorita en el documental, Antíoco IV Epífanes. Él formaba parte del reino de los seleucidas, como nos explicaban ahorita en el video. Y también cuando vimos el mapa, ustedes observaron que la mayor parte del territorio formó parte del reino de los seleucidas, de donde vino Antíoco Epífanes. Josefo, el historiador judío del primer siglo, hablando de esa parte de la historia 200 años antes, escribió: de entre los últimos saldría un rey que atacaría a los judíos y a sus leyes, destruiría su forma de gobierno, saquearía el templo y prohibiría que se celebraran sacrificios durante 3 años. Y en realidad así aconteció, pues nuestro pueblo sufrió tales cosas bajo Antíoco Epífanes, según lo vio Daniel y lo puso por escrito muchos años antes. Vemos aquí cómo Josefo, quien vivió en el primer siglo, escribe del cumplimiento de lo que había dicho Daniel, lo que estamos estudiando aquí en el capítulo 8. Ahora, siguiendo en el versículo 9, ya sabemos quién es el cuerno pequeño. Me regreso un momentico. El cuerno pequeño es Antíoco Epífanes. Y nos sigue diciendo el versículo 9 que ese cuerno pequeño creció mucho. Creció en varias direcciones: al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. En el mapa ustedes están observando, hermanos, que el reino de los seleucidas abarcó la mayor parte del imperio griego después de la muerte de Alejandro. Ahora, pero nos dice que ese cuerno pequeño, que es Antíoco Epífanes, creció mucho. O sea, pues cuando dice que creció mucho, este hombre se llenó de ambición. Él quiso que el territorio de lo que formaba parte de su reinado abarcara más. No se limitó solamente a la parte que ustedes están observando ahí en el mapa, sino que creció hacia el sur. Dice ahí, creció mucho hacia el sur. Ahora, el sur es Egipto. Y recuerden que esa parte le correspondió a Ptolomeo. Cuando el reino se dividió, cuando el imperio griego se dividió, esta fue la parte que se le otorgó al general Ptolomeo. Pero Antíoco Epífanes dijo: yo también quiero esa parte. Yo quiero anexar a mi reino seleucida Egipto, el sur. Por eso dice, creció mucho al sur. Primera de Macabeos 1:16 nos dice: Antíoco, una vez asentado en el reino, concibió el proyecto de reinar sobre el país de Egipto para ser rey de ambos. ¿Qué es lo que decía el versículo 9? Ese cuerno pequeño, Antíoco Epífanes, quiso crecer mucho más, en este caso hacia el sur. Antíoco entró entonces en Egipto con un fuerte ejército y tomó los despojos de Egipto. El capítulo 1 ahí de Macabeos nos dice, versículos 17 al 19, con un fuerte ejército, con carros, elefantes, jinetes y numerosa flota, entró en Egipto y trabó batalla con el rey de Egipto, Ptolomeo. Este evitó su presencia y huyó. Muchos cayeron heridos. Ocuparon las ciudades fuertes de Egipto y Antíoco se hizo con los despojos del país. Tal cual como lo decía la profecía en el versículo 9. Este cuerno pequeño creció mucho hacia el sur.
Pero también nos dice ahí que creció al oriente. Ahora, el oriente no es Asia. El oriente hace referencia a Babilonia y particularmente a Elimaida y Armenia, como vamos a ver en un momento. En el capítulo 3, bueno, aquí en el mapa ustedes pueden observar, hermanos, las 4 secciones en que se dividió el imperio griego. Primera de Macabeos, capítulo 3, hablando de que él creció hacia el oriente, dice en el verso 27. El rey Antíoco, al oír lo sucedido, pero permítanme un momento, hermanos, me voy a devolver porque quiero mostrarles algo en este mapa. La sección que ustedes ven, voy a decir ese color como un color naranja, naranja atenuado. Si ustedes observan en el mapa a la izquierda, dice el mar Mediterráneo. Arribita dice Chipre, la isla de Chipre. Y encima de Chipre, si ustedes están viendo ahí en el mapa, dice Antioquía de Siria. Antioquía de Siria era la capital del imperio, del reino seleucida. Ahí era donde Antíoco Epífanes tenía su asentamiento. Era la capital del reino seleucida. Bueno, ahorita sí continuamos entonces en Primera de Macabeos 3:27. El rey Antíoco, al oír lo sucedido, se encendió en violenta ira. Mandó juntar las fuerzas todas de su reino, un ejército poderosísimo. Hallándose pues en tan grave aprieto, resolvió ir a Persia. Ustedes están observando ahí en el mapa, al oriente. Recuerden que él creció también mucho al oriente, no solo hacia el sur, Egipto, sino que también creció mucho hacia el oriente. Hallándose pues en tan grave aprieto, resolvió ir a Persia a recoger los tributos de aquellas provincias y reunir mucho dinero. Verso 37. El rey, tomando consigo la otra mitad del ejército, partió de Antioquía, capital de su reino. Por eso me había devuelto hace un momentito al mapa donde se nos muestra la ubicación de Antioquía de Siria, que era la capital del reino seleucida. El año 147 atravesó el río Éufrates y prosiguió su marcha a través de la región alta. Continuando ahí en Primera de Macabeos, llegamos al capítulo 6 y nos sigue diciendo: el rey Antíoco, en su recorrido por la región alta, cuando hablamos de la región alta, es al norte. Ustedes ven ahí que dice en el mapa Armenia. Esa era la región alta del imperio del reino seleucida. El rey Antíoco, en su recorrido por la región alta, tuvo noticia de que había una ciudad en Persia llamada Elimaida, famosa por sus riquezas, su plata y su oro. Tenía un templo rico en extremo, donde se guardaban armaduras de oro, corazas y armas dejadas allí por Alejandro, hijo de Filipo, rey de Macedonia, que fue el primer rey de los griegos, que es de lo que estuvimos viendo en la primera parte de la lección y hoy en la pequeña introducción. Allá se fue con intención de tomar la ciudad y entrar a saquear en ella, pero no lo consiguió, porque los habitantes de la ciudad, al conocer sus propósitos, le ofrecieron resistencia armada y tuvo que salir huyendo y marcharse de allí con gran tristeza para volverse a Babilonia. Bueno, recuerden que la profecía en el verso 9 decía que ese cuerno pequeño creció mucho hacia el sur,
hacia el oriente, y dice también que creció mucho hacia la tierra gloriosa. Cuando habla aquí de la tierra gloriosa, se está refiriendo al territorio en donde habitaba Israel, Canaán. Isaías, en el capítulo 19, habla de cómo esta tierra gloriosa, esta porción, servía de puente entre el sur y el norte, entre Egipto y Asiria. Dice ahí, Isaías 19, versículo 23. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Ahora, preste atención que ahí el versículo 23 dice, en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria. Esa calzada era Israel, la tierra gloriosa, Canaán. Tenían que pasar por Israel, por la tierra gloriosa, los que de Egipto iban para Asiria o los que de Asiria venían para Egipto. Por eso se habla de una calzada. Habrá una calzada de Egipto a Asiria, la tierra gloriosa. Pero continuamos con la lectura, versículo 24. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Entonces, volviendo a lo que nos dice el versículo 9, que ese cuerno pequeño creció mucho al sur, Egipto, al oriente, refiriéndose a Persia, y hacia la tierra gloriosa, Canaán. Creció. Eso lo hizo Antíoco Epífanes. Como acabamos de leer nosotros en las citas de Macabeos, de Primera de Macabeos, robó templos en Persia. Invadió a Egipto en su primera visita militar allí en el año 170. Y también persiguió, como lo vamos a ver a continuación, persiguió ferozmente a los judíos en la tierra gloriosa, en Palestina, en Canaán. Sigue diciendo, versículo 10, con respecto a este cuerno pequeño, Antíoco Epífanes, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Empieza diciendo el verso 10, que este cuerno pequeño se engrandeció hasta el ejército del cielo. Ahora, cuando habla aquí del ejército del cielo, no está hablando literalmente de las estrellas que hay en el cielo. Cuando habla aquí del ejército del cielo que se engrandeció hasta el ejército del cielo, está haciendo referencia al pueblo judío. Él se colocó por encima del pueblo de Dios. Deuteronomio 1:10 habla de la nación de Israel y habla de ella como un ejército del cielo, como estrellas del cielo. Escribe Moisés en Deuteronomio de esta manera: Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. El verso 9 que acabamos nosotros de estudiar nos dice que el cuerno pequeño creció hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Y cuando él invadió la tierra gloriosa, se engrandeció, persiguió al pueblo judío,
Se engrandeció hasta el ejército del cielo, se puso por encima del pueblo de Dios, lo sometió de tal manera que vamos a ver a continuación lo que ocurrió con el ejército del cielo, con la nación de Israel. Versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Esto es lo que hace este cuerno pequeño. El poder que tenía. Nos dice ahí empezando el verso 11 que se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Los hechos malos de Antíoco por estar contra el pueblo de Dios estuvieron también en contra del Dios de los cielos, en contra del príncipe de los ejércitos. Fue Antíoco quien se convirtió en el gran perseguidor del pueblo de Dios. Ahora, cuando dice aquí, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, no tenemos nosotros que especular con respecto a quién hacía referencia con la expresión el príncipe de los cielos. Versículo 25 dice, y por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia. Él se engrandecerá en su corazón. Estamos hablando del cuerno pequeño. Y destruirá a muchos que están confiados. Aún se levantará contra el príncipe de los príncipes. Ahora, el príncipe de los príncipes, nosotros podemos inferir que está haciendo referencia a Dios. Antíoco blasfemó contra Dios una y otra vez y acumuló contra el príncipe de los príncipes toda clase de insultos. Por eso dice ahí el verso 25, aún se levantará contra el príncipe de los príncipes. Pero, dice la parte final del verso 25, será destruido sin intervención humana. Dios se encargaría de juzgarlo y castigarlo. No lo haría el hombre. Ahora, volviendo al versículo 11, nos dice algo más que haría Antíoco o el cuerno pequeño. Nos dice que él se encargó de quitar el continuo sacrificio. Cuando Antíoco Epífanes ya gobernaba, se había engrandecido, había crecido, ya subyugaba a la tierra gloriosa, a Palestina, a Canaán, donde habitaba la nación de Dios, el pueblo de Israel. Se dio a la tarea de alterar por completo la adoración a Dios. Y una de las cosas que llevó a cabo fue impedir que se siguieran ofreciendo los sacrificios estipulados bajo la ley de Moisés. La historia de la profanación del templo por parte de Antíoco y su persecución del pueblo se nos cuenta en detalle en los libros de los Macabeos. Si usted tiene una versión católica o una versión de la Biblia con los libros apócrifos, los invito, hermanos, para que lean Primera de Macabeos, que es en donde se halla lo que yo estoy citando en la lección de hoy. Y también Josefo, el historiador judío, nos cuenta en detalle de cómo este cuerno pequeño, Antíoco Epífanes, profanó el templo y persiguió al pueblo de Dios. Vamos a leer en Primera de Macabeos 1, empezando en el verso 44.
También a Jerusalén y a las ciudades de Judá hizo el rey llegar, por medio de mensajeros, el edicto que ordenaba seguir costumbres extrañas al país. Debían suprimir en el santuario holocaustos, sacrificios y libaciones, profanar sábados y fiestas, mancillar el santuario y lo santo, levantar altares, recintos sagrados y templos idolátricos, sacrificar puercos y animales impuros. A eso se dio Antíoco Epífanes, a profanar el templo y la adoración a Dios. Pero como dice ahí el verso 11, se encargó de quitar el continuo sacrificio. Josefo, una vez más, el historiador judío del primer siglo, escribió al respecto. En su libro Antigüedades de los Judíos dice: 2 años después, el 145, el día 25 del mes que entre nosotros se denomina Caslev, y entre los macedonios Apelaios, en la Olimpiada 153, el rey, con un gran ejército, ascendió a Jerusalén. Y simulando intenciones pacíficas, por engaño se apoderó de la ciudad. No perdonó ni aún a aquellos por quienes había sido recibido. Seducido por las riquezas del templo, llevado por la codicia, pues había visto gran cantidad de ofrendas en el templo. Para saquearlo, no tuvo el menor escrúpulo en romper el pacto que había hecho con ellos. Despojó el templo, llevándose los vasos de Dios, los candelabros de oro, el ara de oro, la mesa y los incensarios, sin dejar ni aún los velos hechos de lino y escarlata. Prohibió los sacrificios que se acostumbraban a hacer todos los días. Después de haber levantado un altar en el lugar donde estaba el antiguo altar de los sacrificios, el rey sacrificó cerdos, índole de sacrificio ilegítimo y que no está de acuerdo con el culto propio de los judíos. Obligó también a los judíos a que, olvidando el culto de su Dios, adoraran a los que él consideraba dioses, y a levantarles en los poblados y las ciudades santuarios y altares en los cuales todos los días se sacrificaban cerdos. Además, les ordenó que no circuncidaran a sus hijos, amenazándolos con castigos si procedían en contra de esta orden. El cumplimiento de lo que decía el versículo 11. Y por él fue quitado el continuo sacrificio. Y lo tercero que nos dice el versículo 11 es que el lugar de su santuario fue echado por tierra. Antíoco no destruyó físicamente el templo, como sí ocurrió con los babilonios, como sí ocurrió con los romanos. Antíoco no destruyó físicamente al templo, sino que lo que hizo fue profanarlo, ofreciendo cerdos en el altar y erigiendo en lugar del altar de sacrificio un altar al dios pagano. Y esto sucedió en el año 168 antes de Cristo. Volviendo a Primera de Macabeos 1, respecto de esto nos dice en el verso 39: quedó su santuario desolado como un desierto, sus fiestas convertidas en duelo, sus sábados en irrisión, su honor en desprecio. Verso 46. Mancillar el santuario y lo santo. Y en el capítulo 3 de Primera de Macabeos leemos también en el verso 45. Jerusalén estaba deshabitada como un desierto. Ninguno de sus hijos entraba ni salía. El santuario había sido pisoteado.
Los extranjeros ocupaban la ciudad, convertida en albergue de paganos. Había desaparecido la alegría de Jacob y ya no se oía la flauta ni la cítara. Entre el año 170 y 169 antes de Cristo, hubo una matanza espantosa, pero al mismo tiempo el pueblo manifestó una fidelidad asombrosa a Dios. Pero también hubo una apostasía a gran escala por parte de los temerosos. Dice, versículo 12, y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Presta atención a lo que dice el versículo 2 en la parte inicial. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Cuando habla aquí de que le fue entregado el ejército, no se está refiriendo a un ejército físico, sino que estamos hablando del ejército del cielo, la nación de Israel. Muchos de los judíos se rindieron a la cultura griega. Aceptaron las costumbres y prácticas de la cultura griega. Se helenizaron. Ya no se veía la diferencia de ellos con respecto a las otras naciones, sino que se comportaban, vivían tal cual como lo hacían los griegos. En la Biblia de las Américas, esta porción se lee de esta manera. Y el ejército será entregado al cuerno, o sea, pues al cuerno pequeño, junto con el sacrificio continuo a causa de la transgresión. A causa de la transgresión del pueblo, de la prevaricación del pueblo. Ya ellos no siguieron guardando la ley de Moisés, sino que se unieron a la cultura griega y empezaron a vivir como vivían los griegos. El verso 23 reitera esta verdad de que todo esto vino sobre los judíos debido a que los transgresores llegaron al colmo. Dice el verso 23, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Dios entregó al rebelde pueblo judío a Antíoco, pero lo hizo porque los judíos mismos decidieron apostatar de la fe. Y todo fue a causa, como lo dice el versículo 12, a causa de la prevaricación. A causa de que ellos transgredieron la ley de Dios. Sigue diciendo el versículo 12, que este cuerno pequeño echó por tierra la verdad. Es decir, el objetivo de la verdad manifestado en la adoración de Dios. Por un tiempo prosperó la maldad. La verdad fue echada por tierra en el que el culto autorizado en el templo fue proscrito, fue profanado. Volviendo a leer en Primera de Macabeos 1, aprendemos lo siguiente. Y muchos israelitas aceptaron su culto. El culto griego, las costumbres griegas. Sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado. También a Jerusalén y a las ciudades de Judá hizo el rey llegar por medio de mensajeros el edicto
el edicto que ordenaba seguir costumbres extrañas al país. Debían suprimir en el santuario holocaustos, sacrificios y libaciones, profanar sábados y fiestas, mancillar el santuario y lo santo, levantar altares, recintos sagrados y templos idolátricos, sacrificar puercos y animales impuros, dejar a sus hijos incircuncisos, volverse abominables con toda clase de impurezas y profanaciones, de modo que olvidasen la ley y cambiasen todas sus costumbres. El que no obrara conforme a la orden del rey moriría. En el mismo tono escribió a todo su reino. Nombró inspectores para todo el pueblo y ordenó a las ciudades de Judá que en cada una de ellas se ofrecieran sacrificios. Verso 56. Muchos del pueblo, todos los que abandonaban la ley, se unieron a ellos. Causaron males al país. Versículo 60. Rompían y echaban al fuego los libros de la ley que podían hallar. Vemos entonces, hermanos, la prevaricación, la profanación de parte del pueblo de Israel durante este periodo. Y todo eso le dio poder a ese cuerno pequeño, porque como dice la parte final del verso 12, bueno, me faltó leer el verso 60, a las mujeres que hacían circuncidar a sus hijos, las llevaban a la muerte, conforme al edicto. Gracias a todo esto, culmina diciendo el versículo 12, que este cuerno pequeño, Antíoco Epífanes, hizo cuanto quiso y prosperó. Dios permitió que Antíoco lograra estos actos de abominación contra el pueblo judío en aquel tiempo. Muchos judíos fueron muertos y otros tantos fueron vendidos como esclavos. Esto durante el reinado de Antíoco Epífanes, el cuerno pequeño. Llegamos ahora al versículo 13 y 14, donde dice: entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Pero esta parte no la vamos a estudiar ahora. El tiempo se me ha terminado y la vamos a estudiar en nuestra próxima lección, permitiéndolo Dios, la semana entrante. Así que los invito, hermanos, para que una vez más ustedes repasen el capítulo 8 de Daniel. Y los invito para que lean también, si tienen una Biblia, una versión de la Biblia con los libros apócrifos, lean Primera de Macabeos. Y también pueden leer, si les queda tiempito, Segunda de Macabeos, en donde vamos a entrar a estudiar en nuestra próxima lección lo relativo a las 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado.